Hola Anna, gracias por venir a la tienda conmigo. De verdad agradezco tu ayuda. No hay problema, John. Estaré encantado de ayudar. ¿Qué necesitas comprar? Pan, leche, huevos, carne, verduras, ya sabes. ¿Tiene un presupuesto en mente para todos estos alimentos? La verdad es que no. Solo necesito asegurarme de que tenemos suficiente comida para toda la semana. Bueno, podría ser una buena idea establecer un presupuesto para no gastar de más. Puedo ayudarte con eso si quieres. Vale, me parece una buena idea. ¿Cuánto crees que deberíamos gastar? Vamos a ver según lo que me dijiste, creo que podemos aspirar a unos $150 para la semana. Eso debería cubrir todo lo que necesitas. Muy bien, hagámoslo. Vayamos a la sección de panadería y compremos pan recién hecho. A mí me suena bien. Oh, estos croissants se ven tan buenos. ¿Quieres tomar unos cuantos para desayunar mañana? No lo sé, Anna. Estamos intentando ceñirnos a un presupuesto. Vamos, John. Son solo unos pocos croissants. No arruinará el banco. Vale, está bien. Podemos pedir unos croissants para desayunar. Pero solo unos pocos. Oferta. A continuación, tomemos un poco de leche y huevos. Lo tengo. ¡Ey, mira para allá! Los huevos están a la venta. Compra uno y llévate otro gratis. Es una gran oferta. Vamos a abastecernos. Ahora pasemos a la sección de carnes y compremos un poco de proteína para la semana. ¿Qué te parece bien? Creo que deberíamos comprar pechugas de pollo. Son saludables y versátiles. No lo sé, Anna. El pollo puede salir caro. Pero también es una buena fuente de proteínas. Y podemos hacer muchos platos diferentes con él. Muy bien, comeremos pechugas de pollo. Pero tendremos que tener cuidado con la cantidad que compramos. Parece un plan. A continuación, tomemos algunas verduras frescas. ¿Qué recomienda? Creo que deberíamos comprar brócoli, zanahorias y pimientos. Todos están llenos de nutrientes y se pueden usar en una variedad de platos. Muy bien, hagámoslo. Por último, tomemos algunos bocadillos y bebidas para la semana. ¿Qué sugieres? ¿Qué tal si compramos patatas fritas y refresco para la noche de cine? No lo sé, Anna. Parecen un montón de calorías vacías. Pero está bien darse un capricho de vez en cuando. Y hará que la noche de cine sea más agradable. Supongo que tienes razón. Vamos a por una bolsa pequeña de patatas fritas y unas cuantas latas de refresco. Vale, vayamos a la caja. Me emociona ver cuánto nos hemos acercado a nuestro presupuesto. Su total asciende a $160 con 57 céntimos. ¿O no, superamos nuestro presupuesto? Eso está bien. No está muy lejos. Y tenemos todo lo que necesitábamos. Creo que la próxima vez deberíamos ser más conscientes de nuestros gastos. Podríamos haber ahorrado algo de dinero si nos hubiésemos limitado a nuestro presupuesto. Sí, tienes razón.
La próxima vez lo haremos mejor. Ha sido divertido ir de compras contigo, John. Gracias por permitirme ayudar. No hay problema, Anna. No podría haberlo hecho sin ti. Gracias por mantenerme en el buen camino. Entonces, John, ¿qué opinas de la planificación de las comidas? No estoy muy seguro. La verdad es que nunca lo había hecho antes. Puede ser muy útil para cumplir con un presupuesto y asegurarse de tener todo lo que necesita para la semana. Podríamos sentarnos y planificar las comidas para los próximos días. Me parece una buena idea. ¿Tienes alguna sugerencia de comida? ¿Qué tal pollo a la parrilla con verduras asadas para un día y espaguetis con salsa de carne para otro? Suenan bien. ¿Qué hay de los otros días? Podríamos hacer un salteado con arroz, una ensalada con camarones a la parrilla y quizás unos tacos con carne molida. Me gusta cómo suena eso. Y estaría bien tener algo de variedad. La planificación de las comidas no solo puede ayudar a cumplir con un presupuesto, sino también a reducir el desperdicio de alimentos. Solo comprarás lo que necesites y usarás todo lo que compres. Ese es un buen argumento. Tengo muchas ganas de probarlo. Y si queda alguna sobra, siempre podemos utilizarla para comer al día siguiente. Me gusta tu forma de pensar, Anna. Estás lleno de buenas ideas. Hablando de ideas, ¿alguna vez has pensado en probar nuevas recetas? La verdad es que no. Normalmente me quedo con lo básico. Bueno, quizá podamos probar algo nuevo esta semana. Podría ser divertido experimentar en la cocina. No lo sé, Anna. No soy el mejor cocinero. Está bien, podemos hacerlo juntos. Y quién sabe, quizá descubramos una nueva comida favorita. ¿Sabes qué, Anna? Creo que tienes razón. Probemos algunas recetas nuevas esta semana. De hecho, estoy muy entusiasmado con eso. Genial. Te enviaré algunas ideas de recetas más tarde. Vale, volvemos a casa. Descarguemos la comida y empecemos a planificar las comidas. Parece un plan. Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Comencemos haciendo un inventario de lo que hemos comprado y lo que ya tenemos en casa. Luego podemos planificar las comidas en función de lo que necesitamos consumir y de lo que queremos probar. Vale, tenemos pollo, carne molida, camarones, brócoli, zanahorias, pimientos, huevos, leche, pan y algunos aperitivos y bebidas. Genial. ¿Y qué tenemos en casa? Vamos a ver, tenemos pasta, arroz, tomates enlatados y algunas verduras congeladas. Vale, empecemos por el lunes. ¿Qué tal pollo a la parrilla con verduras asadas? A mí me suena bien. ¿Y luego el martes podemos hacer espaguetis con salsa de carne? Sí. Y el miércoles podemos hacer un salteado con arroz y algunas de esas verduras congeladas. Me gusta. ¿Y el jueves podemos hacer una ensalada con camarones a la parrilla? Exactamente. Y el viernes podemos hacer tacos con carne molida. Esto es divertido. Nunca me había dado cuenta de lo creativa que podía ser la planificación de las comidas. Puede ser muy divertido y es una excelente manera de probar nuevas recetas y mezclar cosas. Vale, ya tenemos nuestras comidas planificadas.
¿Qué necesitamos comprar para el resto de la semana? Necesitaremos un poco de salsa para pasta, maíz enlatado, lechuga, tomates, cebolla, queso y algunas cáscaras para tacos. Es bueno tener una lista de compras específica. Nos ayudará a ceñirnos a nuestro presupuesto y a no comprar artículos innecesarios. Exactamente. Y como ya tenemos muchos de los ingredientes, no necesitaremos comprar tantos. De hecho, tengo muchas ganas de probar estas nuevas recetas. Estará bien cambiar las comidas habituales. Estoy de acuerdo. Y dado que lo haremos juntos, será aún más divertido. Sin embargo, estoy un poco nerviosa por probar nuevas recetas. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Está bien, John. Cocinar es cuestión de ensayo y error. Y siempre podemos ajustar la receta si es necesario. Tienes razón, Anna. No debería tener miedo de probar cosas nuevas. E incluso si no resulta perfecto, seguirá siendo una experiencia de aprendizaje. Exactamente, John. Y quién sabe, podríamos sorprendernos a nosotros mismos y hacer algo increíble. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a preparar la comida? Creo que deberíamos empezar mañana. Así tendremos todo listo para la semana. A mí me suena bien. ¿Con qué debemos empezar? Empecemos por marinar el pollo para la comida del lunes. Luego podemos picar las verduras para el salteado y la ensalada. Y podemos hacer la salsa de carne para los espaguetis del martes. Vale, suena como un buen plan. ¿Quieres encargarte de la salsa de carne, John? Puedo empezar con la marinada de pollo. Claro que puedo hacerlo. Y empezaré a picar las verduras también. Genial. Trabajaré en la marinada y pondré el pollo en la nevera. Sabes, Anna, de verdad agradezco tu ayuda con todo esto. No creo que pudiera haberlo hecho solo. Por supuesto, John. Estoy encantado de ayudar. Y ha sido muy divertido trabajar juntos en esto. De hecho, me siento muy motivado para seguir así. Quizá podamos hacer que planificar y preparar las comidas sea algo habitual. Creo que es una gran idea. No solo ayudará a cumplir con un presupuesto y a reducir el desperdicio de alimentos, sino que también hará que la hora de comer sea más agradable. Hablando de la hora de comer, me muero de ganas de probar estos nuevos platos. ¿Quieres hacer una prueba de sabor antes de empezar a prepararlos? Claro, hagámoslo. Vaya, este pollo está buenísimo. Y las verduras asadas están perfectamente sazonadas. Me alegra que te guste. Y los espaguetis con salsa de carne también están deliciosos. Me muero de ganas de probar el resto de las comidas. Y estoy aún más emocionada de hacerlo juntos. Sabes, John, estoy muy orgulloso de nosotros. Hemos recorrido un largo camino desde que deambulamos por el supermercado sin rumbo fijo. Tienes razón. Hemos aprendido mucho sobre la elaboración de presupuestos, la planificación de las comidas y la cocina en general. Y ha sido muy divertido hacerlo juntos. Siento que formamos un buen equipo. Yo también, Anna. Estoy deseando ver qué más podemos lograr juntos. ¿Sabes qué, John? Creo que debemos documentar nuestro viaje. Tal vez podamos crear un blog o algo así y compartir nuestras experiencias con los demás. Es una gran idea, Anna. Y quién sabe, podríamos inspirar a otros a empezar a planificar y preparar las comidas también.
Estoy muy emocionada de ver a dónde nos lleva esto. Quizá podamos empezar nuestro propio programa de cocina algún día. Sería increíble, Anna. Nunca me había dado cuenta de lo divertido que podía ser cocinar y planificar las comidas hasta que empezamos a hacerlo juntos. Bueno, John, creo que hoy hemos tenido un viaje muy exitoso al supermercado. Nos apegamos a nuestro presupuesto, planificamos las comidas de la semana e incluso probamos algunas recetas nuevas. No podría haberlo hecho sin ti, Anna. Gracias por toda vuestra ayuda y apoyo.